del canal informativo diario académico. Esto es Líneas a Entrevista. Y el día de hoy tenemos una charla exclusiva con estos grandes protagonistas de la educación que nos acompañan el día de hoy. Primeramente, saludamos al señor Carlos Díaz Newman. Él es licenciado en Ciencias Sociales. Señor licenciado, bienvenido. Muchas gracias, muy buenas tardes y con gusto compartir con ustedes. Al señor Luciel Portillo, licenciado, magíster y pedagogo. Bienvenido, señor magíster. Muchísimas gracias, señor ministro. Excelente. Y por último, al señor Lucas Manuel Sosa, ministro de la Educación, con otra su presencia. Bienvenido al canal. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Muy bien, entonces hablaremos de hoy de estos contenidos que son muy importantes. ¿Quién nos dice? ¿Qué son las ciencias sociales? Las ciencias sociales en la educación infantil y su importancia nos estará hablando el señor licenciado Carlos. La formación democrática para la toma de decisiones basadas en el conocimiento científico de nuestra realidad social, que nos estará hablando el magíster Luciel, y el ciclo de aprendizaje, una metodología para el trabajo en el aula, que nos estará profundizando también de este tema el señor ministro. Primeramente, queremos realizar esta primera pregunta al señor licenciado Carlos. Primeramente, ¿qué son las ciencias sociales? Sabemos que las ciencias sociales, cuando hablamos de ciencia, es un estudio muy amplio y justamente lo social viene caracterizándonos nosotros como paraguayos en nuestra cultura, ¿verdad? Nuestra cultura, hablamos de familia y etcétera, ¿verdad? Señor Carlos, ¿qué es la ciencia para ti en el ámbito de la educación y nuestra realidad social en nuestro país? Te cedo la palabra. Así mismo. Bueno, primeramente conceptualizamos a las ciencias sociales como la ciencia encargada del análisis científico de la sociedad humana, población o región. De manera que esta ciencia estudia la sociedad humana, a los grupos humanos y las relaciones que forman dentro del mismo. Esta ciencia también estudia el origen del comportamiento del ser humano, tanto individual y colectivo, buscando comprender y explicar particularidades y regularidades que se expresan en un conjunto de instituciones humanas. Como sabemos, señor Eliseo, en el Paraguay tenemos una cultura muy social. Los paraguayos nos caracterizamos por ser personas muy solidarias. Así es. Amamos nuestras costumbres y principios, lo que nos lleva a tener un vínculo social muy efectivo. Muy bien, excelente. También agregar, ya mencionaste, señor licenciado, lo que es, ¿verdad?, nuestro entorno social. Sabemos que nuestro entorno social primeramente empieza en la familia, ¿verdad? Nuestra característica es algo, un vínculo muy fuerte que nos representa, ¿verdad? Donde empieza la etapa y el desarrollo social de nuestro desarrollo. Muy bien, otra pregunta que te preparamos, señor licenciado, es las ciencias sociales. Es importante en la educación infantil. Este tema, te queríamos preguntar la importancia de la educación infantil y cómo vos ves, señor licenciado, este tema que es muy amplio de las ciencias sociales. Esa es la pregunta. Muy bien. En la educación infantil, las ciencias sociales juegan un papel primordial en la formación de individuos críticos, empáticos y conscientes de su entorno. Por esto, que la inclusión de las ciencias sociales en el currículum de la educación infantil es de vital importancia. También es importante acotar
El objeto de dicha ciencia es el estudio de la realidad que es el alumno. Tiene al alcance de su percepción, comprensión y experiencia. Esta visión en estos primeros años de vida se sustenta en una visión globalizadora, en la que se entrelaza no solo la vivencia cognitiva, sino que también vivencia afectiva. Muy importante tema, ¿verdad? Debatir y muy amplio, que es la ciencia social, ¿verdad? Como sabemos, el currículum hasta ahora permanece así mismo en el sistema educativo, ¿verdad? Lo que entiendo, a mi punto de vista, es la adecuación que cada uno hace, ¿verdad? Individualmente, como profesor. Muy bien, excelente, señor licenciado. Ahora queremos cederle la palabra y hablar de este tema tan importante que es de la formación democrática. Sabemos que cuando hablamos de democracia es un término muy amplio que se le caracteriza como un movimiento liberador, ¿verdad, señor Magister? Te cedo la palabra. Sí, como dice señor Lisa. Para la formación democrática, es un proceso educativo que busca desarrollar ciudadanos críticos y activos. En nuestro país, la formación democrática enfrenta desafíos significativos. Así es. Nosotros, más que hablar de democracia política, más nuestro enfoque es de educación, ¿verdad? Sí, Porque cuando vamos a hablar de política, ya se empieza a ensuciar mucho o salir del tema. Muy bien. Otra pregunta que queríamos mencionar y debatir contigo, señor Magister, es la toma de decisiones basadas en el conocimiento científico de nuestra realidad social. Para la toma de decisiones basada en el conocimiento científico de la realidad social, o sea, de nuestra sociedad. Sí. Y en nuestro Paraguay, la toma de decisiones, hay niveles jerárquicos. Y dentro de las instituciones públicas, por ejemplo, en la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual, que es Bueno, importante estas tomas de decisiones y los autores detrás de esto, que demuestra, como nos mencionó el Magíster, cómo es nuestra realidad social. Importante tema también, agradeciéndote. Y por último, señor ministro, esta pregunta, ya para finalizar esta entrevista, queremos realizarte, ¿qué es para ti el ciclo de aprendizaje? ¿Es una metodología para el trabajo en el aula? ¿Cómo usted le ve o qué representa este ciclo de aprendizaje para usted, señor ministro? Deseo la palabra. Cuando hablamos del ciclo de aprendizaje, sabemos que es un proceso continuo donde los estudiantes adquieren conocimientos y habilidades continuas de experiencias prácticas. El ciclo de aprendizaje consta de varios procesos educativos. El más conocido es el RCA, que es una metodología que permite planificar las clases, que está basada en la teoría de Piaget y el modelo de aprendizaje propuesto por David Cole en 1984. Muy bien, sabemos que fue fundamental en la educación la teoría cognitiva de Piaget. Sabemos que su teoría propuso las diferentes etapas o estadios, ¿verdad? Analiza y profundiza el desarrollo del ser humano, ¿verdad? Las distintas edades. Y es muy importante mencionar también a él cómo va evolucionando las personas como individuos y a relación en su entorno, tanto en la educación como en su entorno social. Muy bien. Y
mencionando a David Albert Hall, este autor, ¿quién fue? Si nos podrá mencionar un poquito más de su biografía, señor ministro. Bueno, David Hall fue un teórico estadounidense cuyos intereses y publicaciones se centran principalmente en el aprendizaje experiencial. Así es. Entonces, Albert Hall es un estadounidense teórico que profundizó en la educación en 1984. Excelente. Entonces, para conocimiento general, ya sabemos quién es David. Y así finalizamos esta programación de hoy. Muchas gracias. Agradecerle a ustedes también. Y esto fue una entrevista de esta manera. Nos despedimos y que tengan una vida